Molt bona tarda. Ens enfrontem ara a l'última ponència de la jornada d'avui aquí a l'auditori i l'última, de fet, de la Fira. I per parlar-nos ara de climatització tenim el president de l'Associació de Fabricants d'Equips de Climatització i la seva directora general, Francisco Perucho y Marta San Román, en una ponència que es diu «El segundo oficio más antiguo del mundo no es climatizar». Cuando queráis, todo vuestro. Muy bien, Muchas pues, gracias. Muchas gracias, Adam. Yo soy Marta, él es Francisco, eso es la parte fácil. Somos muy parecidos al dúo Pimpinela. No nos vamos a dar porque si se me cae lo va a tener difícil para levantarse, porque andamos un poco así averiados de las piernas. Y bueno, yo me disculpo porque solo hablo castellano y no hablo catalán, pero él habla perfectamente las dos lenguas. Lo haremos en castellano por si acaso, por eso. Muy bien, pues a ver si... Perfecto, ya nos habéis fichado. Bueno, pues aprovechando que estamos en Barcelona, pues yo soy de formación física y siempre me ha gustado mucho Jorge Wassenberg, que a pesar de su nombre era un físico nacido en Barcelona. Y le propuse a Francisco hablaros de la evolución del sector de la climatización siguiendo citas de Wassenberg. Y como el título de la evolución del sector de la climatización parecía un poco frío, utilizamos una de las primeras citas, ¿no? El segundo oficio más antiguo del mundo, que no es climatizar, es adivinar el futuro. Entonces, intentar hablar de la evolución es predecir, lo cual, bueno, pues es el segundo oficio más antiguo del mundo, pero quizás no el más fácil. No, desde luego no. Y mucho menos para fabricantes o instaladores como vosotros, que al final, yo siempre digo lo mismo, muchas veces nuestras empresas nos dicen ¿cuánto vais a vender el año que viene? ¿Cuánto se va a vender de este producto? ¿Cuál va a ser la tecnología del futuro? Y por desgracia yo llevo ya casi 20 años en el sector y siempre me equivoco, con lo cual ya el segundo oficio más antiguo del mundo siempre es un desastre. Pues, bueno, ¿y por qué estamos hoy aquí? Aquí hay un montón de palabras, bueno, unas más perversas que otras, algunas están en inglés, otras en español, pero todas ellas nos llevan a algo que tenemos en común. Y es que estoy segura de que todos los que estamos aquí, aunque seamos pocos, somos los más selectos, todos hemos oído alguna de estas palabras o las hemos escrito o las hemos utilizado en la profesión, en el sector de la comunicación, el sector de la climatización. O sea, al final es que somos compañeros de viaje. Pero somos compañeros de viaje todos, o sea, desde fabricantes, no solo fabricantes de equipo, hay de materias primas, de semiconductores, de compresores, de componentes, de embalajes, los ingenieros y prescriptores, distribuidores, instaladores, mantenedores y la gran clave. Sí, yo diría, Marta, que cada una de las partes que forma el conglomerado de la cadena de valor es como los engranajes de un motor. Es decir, si nos falta un engranaje, el sistema no funciona. Yo si tuviera que destacar uno entre todos ellos, independientemente de que si no hay usuarios finales, no hay clientes, no haya nadie a quien vender, yo diría que los más importantes es lo que le llamamos el último metro antes de la venta. Es decir, está claro que sin fabricante no existe un producto, pero está claro que por muchos fabricantes que hayan, si no hay gente que lo instale, gente que asesora a un usuario final, gente que le diga qué es lo que necesita, podemos ser todos los fabricantes del mundo, todas las prescripciones, todas las ingenierías, la venta nunca se va a materializar. Entonces, yo diría, es importante toda la cadena de valor, pero es crítica siempre el último metro de la cadena de valor. Y bueno, pues nos vamos ahora a otra de las frases de Jorge Wassenberg, que decía: la simbiosis es un buen negocio, el parasitismo mata. Para nosotros es simbólico desde el punto de vista de las asociaciones. Las asociaciones son quienes aglutinan esa simbiosis, quienes buscan esos puntos en común de los que hemos hablado antes. El parasitismo, el tú me das pero yo no doy, es lo que va a llevar un poco al desastre. Pero no hablamos solo de asociaciones de fabricantes. Sí. Tenemos también las asociaciones de instaladores, de mantenedores, los gremios. Sin ellas no seríamos capaces de avanzar al ritmo que estamos avanzando. Bueno, ahí el famoso lema es africano que dice que si quieres ir rápido, ves solo,
pero si quieres llegar lejos, ves acompañado. Y al final es verdad, porque si lo miras desde este punto de vista, y luego lo veremos más adelante en la presentación, cada vez el mercado es mucho más complejo. En el mes de septiembre sacaron un nuevo impuesto sobre los gases fluorados. A partir del 1 de enero hay un nuevo impuesto sobre el embalaje en plástico no reciclado. Hay un montón de normativas. Cada día Europa ejerce más normativas que nos afectan a todos los países. El hecho de estar solo nos hace más vulnerable en el sentido de no conocer la información del mercado, las últimas novedades, las últimas tendencias. ¿Qué vamos a necesitar dentro de 3 meses, 6 meses, 9 meses? Por eso el estar asociado, incluso los fabricantes, que yo diría, ¿quién más que un fabricante tiene, digamos, poder para poder, digamos, o sea, capacidad para poder encontrar información por la cantidad de recursos, por decirlo de alguna manera? Y aún así nos asociamos porque no llegamos individualmente. Efectivamente. Y bueno, solamente un minuto para contaros quién es esta asociación. Bueno, pues a diferencia de FESICAT o a diferencia de otros gremios de instaladores, somos una asociación de fabricantes, ¿no?, de soluciones de climatización. Francisco lleva más tiempo que yo en esta asociación y conoce mejor el sector, que yo me he incorporado hace poco. Poco más tiempo que tú, pero poco más. Bueno, la asociación ya tiene 45 años, lo veremos más adelante. Sí. Con lo cual, algo de experiencia... Algo de experiencia de credibilidad tendremos, sí. Y somos una asociación de fabricantes de climatización. Y la verdad es que siempre tenemos problemas en ver cómo transmitimos la palabra climatización. En inglés se usa un acrónimo que es HVAC, que en español a veces lo llaman HVAC, que a mí me suena, la verdad, que bastante feo. Pero dice más porque te habla de calefacción, de refrigeración, aire acondicionado y de ventilación. O sea, aquí estamos hablando de soluciones para mejora de la calidad de aire interior, para regulación y control, bombas de calor, distribución y tratamiento de aire. O sea, engloba todo lo que tiene que ver con climatización, que no solo es temperatura, es humedad, es presión, es calidad de aire, etcétera. Y somos pues 84 empresas y 8 socios de honor y estamos en un sector que factura unos 2.000 millones de euros y que engloba como a unos 13.000 empleados. Decía, hoy veníamos hablando de algo que publicó recientemente Naciones Unidas, ¿no?, que pasamos más del 90% del tiempo en interiores. Y de ahí la importancia de la climatización y de la ventilación. ¿Por qué? Pues porque si no tienes confort y condiciones de salubridad en ese interior, pues incide sobre la salud, pero también en los negocios. O sea, no vale decir tengo los ojos y las mucosas resecas, es que además incide en la productividad y en el absentismo. Y eso al final es dinero, que estamos aquí todos porque somos puros mercenarios y venimos a ganar dinero. También a pasarlo bien, pero venimos profesionalmente a ganar dinero. Hay una cosa muy importante, Marta, que antes, yo creo que hace años solo hablábamos de bueno, si el espacio interno estaba climatizado, si hacía frío o hacía calor. Y desde hace unos años, y por desgracia a raíz del tema del COVID se ha acentuado mucho más, hablamos mucho de la calidad del aire. Es decir, está muy bien estar en un espacio bien climatizado o estar en un espacio bien, digamos, con un nivel de calefacción correcto, pero ya no es suficiente. Ya estamos hablando de que necesitamos que exista una calidad de aire que nos permita respirar y estar en un ambiente. Antes lo estábamos comentando, ¿no? Si cogéis, algunos tendréis aplicación, bueno, casi todos tendréis algún teléfono móvil de una empresa americana que tiene símbolo de una fruta, ¿vale? Si cogéis la aplicación del tiempo de este teléfono y abrís una ciudad como Barcelona, fijaros qué es lo que pone justo por debajo de la temperatura. La primera ventana que hay habla de calidad del aire. O sea, lo más importante después de la temperatura es la calidad del aire. Y esto es algo que en los espacios interiores cada vez vamos a ver más. Y sobre todo a raíz de toda la problemática que hubo con el tema del COVID a los inicios, por desconocimiento y yo creo que por algo de mala fe en algunos tipos de sectores. Sí, quizás sí. Sí, pero es curioso porque en esas aplicaciones, efectivamente, en las ciudades grandes te viene ya la calidad del aire. Ahí te habla de la exterior, pero la calidad de aire exterior influye en la calidad de aire interior, efectivamente. Bueno, pues otra cita de Wassenberg decía que cambiar de respuesta es evolución. Y recordemos que el título original de esta presentación era Evolución del sector de la climatización.
Pero cambiar de pregunta es revolución. ¿Quiénes de aquí sois instaladores o distribuidores o mantenedores? Por aquí tenemos alguno, ¿no? Vale. Antes la pregunta era ¿qué hago para vender una instalación, un equipo, un mantenimiento? Ahora hay que cambiar de pregunta. Ahora la pregunta es ¿qué hago para mantener mis márgenes y asegurarme la continuidad en el mercado? Y lo que nosotros vemos es que el perfil de los instaladores, mantenedores e incluso de la distribución va a tener que evolucionar, incluso también los técnicos de dentro de las marcas de fabricantes, va a tener que evolucionar. ¿A qué? A ser un asesor, a ser el señor Lobo soluciono problemas de Pulp Fiction. Porque al final hay que ir mucho más allá de una mera transacción de un equipo. Sí, yo creo que antiguamente, digamos, era mucho más fácil, ¿no? Habían muchas menos soluciones tecnológicas, con lo cual al final hablamos de un equipo de climatización, digamos, frío solo, bomba de calor o reversible, en el que al final ibas sota, caballo, rey y sabías lo que tenías que ofertar. Hoy en día tienes tantas soluciones para poderle ofertar a un cliente que yo creo que lo difícil es primero saber cuál es la necesidad del cliente y luego saberla transmitir. Y eso al final también es un trabajo de los fabricantes. Es decir, los fabricantes tenemos que ser capaces de poderos dar herramientas y poderos explicar para que vosotros cuando lleguéis al último metro seáis capaces de poder asesorar a un cliente y poderle convencer, ¿no? Si en la siguiente slide, cuando vemos... Ay, perdón. Aquí, saco la una. ¿Vale? Cuando al final hacemos la oferta y todo esto, en el último punto, ¿no? Ofrecer alternativas. Yo siempre digo, lo mío posiblemente es de formación profesional, ¿no? Yo cuando voy a comprar un sitio, el otro día, por ejemplo, fui a comprar un horno y me dicen, hay un horno que vale 300 euros. ¿Y? ¿Hay algún horno más? Tenemos un horno que vale 500 euros. ¿Y? ¿Hay algo más? Tenemos un horno que vale 700 euros. ¿Algo más? No, ya está. Vale, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el horno de 300, el horno de 500 y el horno de 700? Es decir, ¿por qué tengo que pagar 700 euros por un horno? ¿O 300 o 500? Es decir, al final la decisión la tomaré yo. Pero lo bien que me acompañe la persona a la hora de tomar la decisión es la que vendrá y el tío te explica, no, mira, el de 700 vas a poder cocinar con gas, con vapor, perdona. Digo, hombre, yo, Masterchef, no es que sea. Digo, el de 500 te va a hacer lo mismo, menos el de gas, menos el de vapor, perdona, y el de 300 te va a hacer otras. Y al final me quedé en la mitad, el medio, el intermedio, porque para mis necesidades era lo que cubría el de esto. Pero hay muchas veces, y yo lo veo también en los equipos comerciales de los fabricantes, que cuando van a explicarle a un cliente, le explican el de 300. Y ya no le explican el de 500 y el de 700, porque es la venta fácil. Y yo siempre le digo, ¿y si el cliente quiere conocer qué hay en el de 500 y qué hay en el de 700? Dejemos que él tome la decisión, darle los argumentos, darle la información y que el cliente tome la decisión final de qué es lo que quiere. Y eso es un poco, sé que es muy fácil decirlo, mucho más difícil hacerlo, pero es un poco la tendencia de lo que tendremos que hacer en el futuro, sobre todo cuando empecemos a trabajar diferentes tecnologías. Y lo que has comentado también, hay que conocer al cliente. No todos los clientes queremos lo mismo. Hace poco estábamos hablando de sistemas de climatización y alguien comentaba, dice, bueno, esto es como cuando vas a una cafetería y pides un café y de 7 personas no hay 2 cafés iguales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una necesidad, un gusto o una experiencia, ¿no? Aquí es igual, hay que conocer al cliente, escúchale, ¿es una casa nueva o es una renovación? ¿Va a ser de un uso extendido o solo puntual? ¿Cuántas personas viven? ¿En qué zona? ¿Qué orientación tiene? Todas esas cosas son importantes para saber qué es lo que está buscando el cliente sin que venga diciendo yo quiero un equipo bomba de calor de 18 kilovatios. Dice, pues igual con 5 te sobra. ¿Por qué quieres 18? Porque mi vecino tiene uno igual. Conoce a tu cliente, pregunta. Pero claro, aparte de conocer y absorber esa información, viene la parte que hemos visto antes, ¿no? De conoce tu oferta. Y bueno, también lo que es importante es ser profesional en su justa medida. Es decir, tampoco debemos exceder un límite, ¿no? O sea, un instalador o un mantenedor o un distribuidor
tiene un nivel de responsabilidad. Su primera responsabilidad es ganar dinero para sí mismo si es autónomo o para su empresa. Luego tiene la responsabilidad de dar un buen servicio y no generar oleadas de reclamaciones, tener un buen margen, una buena imagen para la empresa, pero tampoco hace falta ir más allá. No se trata de que hagáis un proyecto, eso es responsabilidad de otras partes de la cadena, pero sí que es vuestra responsabilidad ser profesional y tener pues, un barniz de conocimiento del mercado y de conocimiento normativo. Sí, totalmente de acuerdo, Marta. Bueno, ahora teníamos una pregunta a quien quiera contestar. Desde vuestro ámbito profesional, ¿cuál creéis que es la mayor aportación que tenéis o como personas o como colectivo a este sector? Ahora es cuando se dice lo de todos a la vez no, por favor. Yo puedo apuntar una, no como fabricante, sino mi experiencia con instaladores, ¿no? Los instaladores son pues, la última milla, el último metro de conexión con el cliente. Sois el final del canal. ¿Qué es lo que aportáis? Aportáis todo lo bueno y, ojo, a veces también puede ser perversamente lo malo. Es decir, si no aportáis la información adecuada, el usuario va a estar desorientado, ¿no? Pero creo que los instaladores aportáis muchísimo y luego individualmente seguro que aportáis. Yo me estoy digitalizando, yo hago facturas electrónicas, yo me estoy formando en un fabricante que tiene una academia de formación y estoy aprendiendo a hibridar una bomba de calor con solar térmica o solar fotovoltaica. Bueno, dejamos aquí la pregunta por si os la queréis pensar y contárnosla de nuevo. Pero volviendo al inicio en el que hablábamos de la simbiosis y de que todos somos compañeros de viaje necesarios e ineludibles, pensad qué aportáis al sector. Si no se os ocurre nada, meteos en joyería porque estáis en el sector equivocado, pero estoy segura de que tenéis más de una cosa que compartir. Hay una cosa también muy importante, es decir, desde el punto de vista de fabricantes, nosotros no podemos ir al usuario final a preguntarle cuál es su necesidad, qué es lo que se ha encontrado, qué problemas ha encontrado en el día a día del uso. Muchas veces utilizamos a los instaladores para que nos digan, ostras, ¿qué os encontráis cuando estáis en una instalación? ¿Qué problemas hay? Hay muchas de las modificaciones que se hacen en producto que vienen derivadas del feedback que les dan los instaladores a los fabricantes. Como, yo qué sé, cambios en los productos para mejorar la instalación de los mismos o para hacer una instalación mucho más rápida. Hay veces que se aportan mejoras en productos, ya sean temas de conexiones o temas de, digamos, tanto en el split como en los sistemas de aerotermia, que os permiten ser mucho más eficientes, con lo cual, en lugar de estar, por ejemplo, 2 días haciendo una instalación, puede estar 1 día y medio haciendo dicha instalación y ganan tanto ellos como el fabricante. Efectivamente. Muy importante. ¿Qué nos ocupa o qué nos preocupa este año, ¿no? Otro dicho de Jorge Wassenberg, a más cómo, menos por qué. Esto también es una evolución de entender las cosas no tanto desde el origen como sí desde el proceso. Es decir, ocurre algo, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor nos alimenta mucho más y nos da mucha más información el preguntarnos en esta evolución continua el cómo hemos llegado aquí. Porque eso sí que te va a dar ideas para formarte y para prevenir y para predecir ese futuro tan incierto con el que estamos jugando. ¿Qué nos preocupa? De todo esto hemos estado hablando todo este año, ¿no? Palabras que surgen casi a diario en nuestro sector. Sostenibilidad, descarbonización, cambio climático, reglamentos, normativas. Hablamos también de eliminar barreras al comercio. Tenemos un nuevo impuesto de gases refrigerantes que es una barrera al comercio, no es medioambiental. Tenemos un nuevo impuesto que empieza en enero sobre embalajes de plástico no reutilizables que va a tener que supone un coste adicional. Bueno, ese sí es medioambiental. Hay que ver cómo reducir y eliminar esas barreras al comercio. Y últimamente hay algo que nos preocupa significativamente y es la falta de técnicos y profesionales. Bueno, esto lo deberíamos de matizarlo para explicárselo bien. Es decir,
¿Por qué hablamos desde el punto de vista de AFEC de falta de técnicos y profesionales? Porque estamos viendo, y ayer lo vimos en Córdoba, por ejemplo, en el foro de bomba de calor, estamos viendo que a nivel europeo, y España no es una excepción, el mercado de bomba de calor tiene unos crecimientos cada año por encima del 25 y el 30%. Para que os hagáis una idea, en números rápidos, estamos hablando de que el año pasado en Europa se vendió alrededor de 1 millón de unidades de bomba de calor y se tiene previsto que lleguemos a los 6 millones en 2025 y entre los 10 y los 30, porque no se ponen de acuerdo, en 2030. Hablamos de multiplicar por 6, o multiplicar por 10 o multiplicar por 30 los niveles de instalación de bombas de calor. Entonces, claro, al final vamos a necesitar técnicos y profesionales en toda la cadena de valor. Es decir, nosotros los fabricantes estamos buscando constantemente gente, estamos ampliando las fábricas. Se han anunciado durante este último año muchos fabricantes de primer nivel que están anunciando inversiones en fábricas en Europa, inversiones locales, para acometer este crecimiento que, digamos, lamentablemente por los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania, pues se ha acelerado todavía más el proceso de, digamos, de desarrollo de bomba de calor con un sistema muchísimo más eficiente. Y es algo que no es una urgencia para mañana, pero vamos a tener una urgencia para dentro de 1 año, 2 años, 5... Efectivamente. Yo hace poco estaba en un foro de instaladores y en él se decía que en estos momentos hay empresas instaladoras que están rechazando trabajos porque no tienen suficiente personal. Yo no sé si esto también os afecta a vosotros, pero sí que nos lo han trasladado de otras asociaciones de instaladores y va a ir a más. Entonces es importante que entre todos consigamos captar talento, bien de los jóvenes o bien de gente de otros sectores que se pueda reciclar. Y es un sector que cada vez es más exigente en la formación. ¿Sí? Sí. De gases fluorados, sí. Me está preguntando que sobre el nuevo impuesto de gases son gases fluorados, no es de gas natural, es de gas. Bueno, está comentando que irán desapareciendo y llegará un momento en que no se fabricarán. Todos los gases tienen emisiones, de una manera o de otra. Entonces, hay una regulación europea que propone una reducción gradual de esos gases. Potencialmente a largo quizás se dejen de fabricar, pero se fabricarán otros, porque los alternativos tampoco son soluciones completamente ideales y no cubren todas las aplicaciones. Pero ese nuevo impuesto efectivamente es de gases fluorados, no es de los... Efecto invernadero, ¿serán de efecto invernadero los nuevos gases que salgan? Bueno, ya hay gases, ¿eh? No todos son de efecto invernadero, aunque pensemos que uno de los gases que se baraja es el CO2, que es precisamente el que queremos reducir de la atmósfera, ¿no? Sí. Y otras alternativas, pues potencialmente tienen que superar algunas limitaciones porque son o altamente tóxicos o altamente inflamables, o el CO2 que trabaja con presiones de 90 bares o en verano pues puede llegar a 110 o 120 bares. ¿Son insalvables esas barreras? No, todo se puede hacer, pero hay que buscar esa viabilidad económica y de transformación de la industria. ¿Y el R32? ¿Perdona? ¿El R32 también pagará impuestos? El R32 tendrá que pagar impuesto todos los que tengan un PCA de más de 150. Más de 150, vale. Continuando... Sí, podríamos hacer una cosa, Francisco, si queréis. Yo lo que os propongo es, guardemos todas las preguntas para el final y así luego lo podemos... Porque hay algunos de los temas que sí que me gustaría comentarte. Ah, vale, sí, porque si no luego nos riñen si nos extendemos un poquito. Sí, lo que podemos hacer, a lo mejor vamos más rápido en la presentación, sí, y dejamos para turno de preguntas. Para preguntas. Vale. Bueno, pues aquí, como veo también entre la audiencia algún medio de comunicación, queríamos también hacer un guiño a la evolución en la comunicación, ¿no? O sea, ¿qué decía Wassenberg? En ciencia no basta tener una idea buena. También hay que darse cuenta de que lo es y hay que convencer de ello a los demás. Comunicación, comunicación y comunicación. Sí, porque lo que no explicas no existe. No existe. Y lo que no explicas y no se entiende tampoco como si no perdura. Existiera. Entonces, antes decía Francisco, cumplimos 45 años. En aquella época yo todavía no estaba, pero había gente que ya comunicaba. ¿Cómo? Con boletines de papel, con fax, con cartas. En el año 98, si os fijáis,
Este era el boletín de AFEC, era en papel. Ahora, cada vez hacemos menos papel. En nuestra asamblea no hemos escrito una memoria en papel. Cada vez vamos reduciendo más ese medio, lo cual no quiere decir que los medios en papel hayan desaparecido. Tienen también un protagonismo complementario, pero vamos pasando más a la web, a conceptos de ciberseguridad, a plataformas de difusión digital y a formas de comunicación, porque, bueno, si veis una mesa de jóvenes, casi todos están mirando el ombligo y delante del ombligo está el móvil. Tenemos que abarcar otros medios de comunicación para intentar llegar a todo el mundo. Y aportar nuestro granito de arena a la descarbonización del planeta. Otra cita de Wassenberg, perdón, me he ido para atrás, decía: la perfección existe porque es imaginable, pero no es perfecta porque es inalcanzable. Entonces, queremos aprovechar esta cita para hablar sobre cómo plantear las alternativas y las soluciones tecnológicas. O sea, el papel aguanta todo. Yo en un papel puedo poner lo que queráis. Yo puedo hacer un estudio científico que demuestre lo que queráis. Un estudio científico es científico porque utiliza un método científico, pero si los supuestos o el muestreo no es adecuado, los resultados pueden ser perfectamente incorrectos. Entonces, ¿qué ocurría antes? Un gas refrigerante, el R22, para un roto y un descosido, valía para todo. Muy pocas tecnologías de calefacción, de climatización o de compresión. Se creía que había soluciones únicas y perfectas. ¿Pero qué ocurre ahora? El mercado es mucho más complejo, es un poco lo que comentabas, ¿no? Ahora tenemos R32, 410, se están hablando ya de CO2, se están hablando de propanos, otro tipo de gases, y al principio era solo R22. Hoy estamos hablando de estos gases y posiblemente dentro de 10, 15 años hablemos de una tecnología completamente diferente. De esto de adivinar, seguro que nos vamos a equivocar, porque no lo vamos a poder, digamos, imaginar, pero seguro que el sector dentro de 10, 15 años será completamente diferente a lo que... La única cosa que me atrevo a pronosticar es que no será igual de sencillo que era antes. De esto estoy convencido. No, no lo será. Mira, yo recuerdo cuando se empezó a cambiar del 404 en refrigeración comercial a alternativas, del R22 al 407C y al 410A, los instaladores, por lo general, erais muy reacios, muy reacios. Yo me acuerdo una vez en una conversación que decía: a ver, de aquí, ¿quiénes han cambiado de móvil en los últimos 5 años? ¿Quiénes han cambiado de coche en los últimos 10 años? ¿Quiénes han cambiado de casa? ¿Quiénes han cambiado de mujer o de marido? ¿Por qué no queremos cambiar de tecnología o de refrigerantes si es que vamos a vernos abocados a ello? Esta parte de la evolución yo creo que va a ser una de las más críticas y donde el darwinismo y la capacidad de adaptación va a cobrar especial importancia. Cultura, cambios culturales, es otra parte de la evolución. Decía Wassenberg que la cultura es conocimiento transmitido por vía no genética. Aquí yo creo que hay un cambio cultural brutal cuando comparamos soluciones técnicas de climatización, de ventilación o de calefacción. Porque ¿qué hacemos ahora? ¿Cuánto cuesta esto? 1.000. ¿Cuánto cuesta esto? 5.000. Pues me voy a lo de 1.000. No preguntemos cuánto cuesta esto hoy en la factura. Preguntemos cuál es el coste del ciclo de vida. Sí, esto... Mira, hay un ejemplo que siempre me gusta explicar, que además es de otro país y no tiene una conexión directa con la climatización, sino con la construcción de casas. En Francia existe un certificado en la construcción de viviendas que le llaman BBC, que es Bâtiment Basse Consommation, que es una casa de bajo consumo. Es un sistema de construcción de una casa que queda bastante aislada, que a modo de resumen lo que garantiza es que el consumo medio anual por metro cuadrado de la casa es inferior a 50 kilovatios por metro cuadrado, ¿vale? ¿Eso qué te está dando una idea? Te está dando una idea de que la casa que vas a comprar es una casa eficiente. No llega al nivel de Passive House, que estaríamos hablando de 15 metros cuadrados por 15 kilovatios por metro cuadrado, pero llega a 50. Y en Francia, el cliente, que es verdad que llevan
más adelanto que nosotros en este aspecto, en ese punto. En Francia el cliente entiende que cuando va a comprar una casa BBC va a pagar un plus. Va a pagar un plus porque entiende que el retorno de la inversión a lo largo de la vida de la casa va a ser mayor. Es decir, su consumo eléctrico va a ser mucho más bajo que si compra una casa que no tiene esa certificación. Con lo cual el cliente, es lo que decía un poco, ¿no? El coste de mantenimiento o el coste de la vida útil de toda la vida. Tú puedes comprar un producto muy barato y que consuma mucho, o comprar un producto mucho más eficiente y más caro y que te consuma menos a lo largo de la vida del producto. Al final lo que decimos es, tienes que tener toda la información y poder decidir. Y eso yo creo que es muy importante y es un cambio de mentalidad de cara al futuro. Pues mira, hablando de información, también otra cosa de la que nos hemos dado cuenta, ¿no? En términos de evolución. Ahora tenemos más información porque tenemos datos y porque los datos cada vez son más rigurosos, mejor medidos, mejor contrastados, ¿no? Y bueno, pues recientemente, en otra charla, antes de verano, por eso resaltábamos un poco la parte del aire acondicionado, hablábamos un poco del consumo anual en una casa de los distintos sistemas que hay y mirar lo que consume el aire acondicionado. Y estos son datos del Ministerio, del Instituto de Diversificación de Ahorro de Energía. Pero esto, Marta, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo este verano, seguro que vosotros lo recordaréis, que hubo una época en que en las noticias salía que casi poner el aire acondicionado era un crimen o era una ruina, ¿vale? Y yo he de reconocer que en mi propia empresa había gente que decía, yo no pongo el aire acondicionado porque voy a pagar una barbaridad. Y yo les preguntaba, ¿cuánto vas a pagar a final de mes por el aire acondicionado? ¿Cuánto crees tú que cuesta poner el aire acondicionado? Hicimos el cálculo, 4 horas al día, un sistema de eficiencia media, 4 horas al día en Barcelona. ¿Cuánto creéis que cuesta al día el uso de 4 horas de una máquina inverter de aire acondicionado? Ya no digo una máquina premium, una máquina de nivel medio. ¿Alguien tiene alguna idea? 1 euro, dice. Un poco menos de 1 euro. Un poquito menos de 1 euro, efectivamente. Es la verdad, es el coste real. Un poco menos de 1 euro por trabajar 4 horas al día la máquina. Con los costes de energía de este verano. Con los costes de energía de verano. O sea, el precio medio de una factura sacada de un compañero de trabajo. Al final digo, yo lo siento, habrá gente que supongo que lo pasará muy mal y todo esto, pero, ostras, 1 euro al día por no pasar calor, ¿estamos hablando de esos niveles? Claro, yo hay gente que le preguntaba y decía, no, es que a lo mejor yo pago 150 euros al mes más de luz. Claro, si pagara 150 más de luz, a lo mejor yo tampoco lo pondría el aire acondicionado. Pero es que no estamos hablando de 150, estamos hablando de lo que decía él, 27 euros al mes cada día durante 4 horas. Entonces, hay que poner las cosas en relativo. Es decir, aquí decimos, y es verdad, esto es anualizado, pero volvemos al resumen final. Es decir, el consumo eléctrico de un aire acondicionado en España, posiblemente a lo mejor en Andalucía es 1,5, ¿vale? Estamos hablando de menos de un 1%. Un 1%, por Dios. ¿Ese es el problema realmente? Por eso muchas veces queremos dar las cifras, porque opinar es gratis. Decir cualquier dato es muy fácil. Y ahora, en cambio, ostras, cuando lo pones, y lo dicho por el IDAE, ¿no? Estos son datos del IDAE, que es menos de un 1% del consumo eléctrico de una casa, ostras, pues no es tampoco para tanto. Es importante. Bueno, ahora voy a pasar un poco de prisa por unas transparencias, por volver a poner en contexto. Este señor luego va a tener preguntas, espero. Bueno, voy a pasar muy rápido por transparencias para seguir recordándoos otras formas de evolución del sector de la climatización, y así dejamos un poco más de tiempo al final para otras cosas. ¿De qué hemos hablado este año? Pues la parte de la evolución tecnológica. Hablamos de energías renovables, de descarbonización, el PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La taxonomía es una directiva europea que dice que para usar los fondos europeos en proyectos, esa financiación tiene que garantizar que se cumplen todos los requisitos medioambientales y de no causar un perjuicio al medio ambiente. Hablamos de diseño ecológico, de eficiencia energética,
de la climatización como un vehículo para conseguir prevenir el cambio climático. Hablamos también de la evolución del entorno, o sea, volatilidad e incertidumbre. No es solo materias primas, es que vosotros lo estáis sufriendo también. Es que a veces pedís un equipo y están dando... ¿Cuántas semanas de plazos de entrega os están dando en algunos equipos? 8 meses, me dicen por aquí. En Italia, en Mostra, en junio, hablaban de 50 semanas. Dices, en aerotermia en concreto, sí, vale. Hablamos de dificultades en el transporte y en suministros. Hablamos de desabastecimiento de materias primas, de inflación. O sea, hacéis un presupuesto y ¿cómo sabéis lo que os va a durar? Complicado, ¿verdad? Sí, en el tema de la inflación, yo me acuerdo que una vez hablaba con un instalador hace poco y le preguntaba. Claro, antiguamente hacíamos un presupuesto y decía, válido para un mes, ¿no? Pero bueno, un mes o 2 meses o 3 meses, porque más o menos el coste de... Hoy en día me decía yo, más de 3 semanas, no lo puedo garantizar. Sí, claro, si luego voy a comprar el cobre, cuando en principio, si luego voy a comprar el cobre y no sé a qué precio lo voy a pagar. O voy a comprar la máquina y esto que te dicen tú, 8 meses, y cuando me llega la máquina, ¿a qué precio me va a llegar? Sí, esto es... Pero bueno, esperemos que mejore de cara a futuro. Sí, hombre, solo puede mejorar, entiendo yo. Hablamos de la evolución en cómo se concibe el mantenimiento de su importancia, ¿no? ¿Os imagináis que salga vuestro equipo local o la selección a jugar a un campo de patatas y lo haga mal y pierda porque los otros llevan toda la vida jugando en un campo de patatas? Pues seguro que decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no se ha hecho mantenimiento del campo? Pues tú imagínate en una instalación que cuesta... Para un presupuesto doméstico, pues lo que la casa, y para una industria o un retail, pues tanto o más que el interior, ¿no? Se está valorando más el mantenimiento, pero por eso precisamente, y es otra evolución, pero digamos en sentido negativo, hay que luchar contra el intrusismo. Sí. Porque lo que hemos visto este verano, como casi todos los veranos, es que aparecen muchísimas ofertas de páginas web de servicios técnicos de una marca, además con el logo de la marca, pero no son ni oficiales ni autorizados. Y eso no es legal. ¿Perdona? Eso no es legal. No, eso no es legal. Eso no es legal, pero la persecución, la vigilancia de mercado, que es tan importante, pues a veces no da sus frutos porque es muy complejo perseguir delitos por Internet todavía. Otra de las evoluciones que hemos visto es la calidad del aire interior y la importancia de la misma, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia. Y también la regulación y control. Y aquí nos reíamos antes, que tenemos una edad, nos reíamos antes recordando los primeros videojuegos que teníamos con aquellos monitores de medio metro de largo. Y el cassette adicional al teclado. Y un cassette que tardaba en cargarse el programa 30 o 40 minutos. Pues mira ahora la PlayStation. Si todo eso ha cambiado tanto, ¿cómo no va a haber cambiado la regulación y control de los edificios, ¿no? Y de las instalaciones? Han cambiado mucho todos los requisitos de hostelería, de restauración, de centros de trabajo en términos de confort térmico, de ventilación, de calidad de aire, piscinas. La climatización de piscinas. Climatización, requisitos de legionela, deshumectación. Y bueno, vamos a usar ahora otra cita para pasar un poco a ver cómo vemos el futuro próximo, ¿no? Decía Wassenberg que predecir el pasado es la habilidad más frecuente de los que siempre tienen razón. Hombre, claro, a toro pasado... Nunca te equivocas. No te equivocas, no. Es bastante difícil equivocarse. Ahora la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Francisco. Hombre, yo diría que lo que estamos comentando antes, es decir, el mercado cada vez es más complejo, va a haber más modificaciones. Ahora en Europa se está revisando el phase out o el phase down de F-gas para ver cómo queda ajustados. Vemos que, por desgracia, de momento nos van cargando impuestos. Espero que algún día nos den algún incentivo para alguno más de lo que nos dan a día de hoy. Luego una normalización y una certificación, yo creo, cada vez más compleja. No sé si más compleja, pero al menos sí más homogénea a nivel europeo. Y esto sí que lo estamos notando yo diría, en los últimos 10 años. Cada vez hay más legislación para homogeneizar toda la legislación europea.
El tema de formación, hablamos un poco del tema de los nuevos, digamos, de la falta de, o de la necesidad de tener más profesionales el día de mañana. La formación, ayer hablábamos en Córdoba precisamente del tema de cómo vamos a asegurar de que toda la cantidad de demanda de bombas de calor que va a venir se va a poder satisfacer con técnicos, instalación, desde el punto de vista fabricante, cómo vamos a intentar promover la formación profesional para que todos estos jóvenes el día de mañana puedan acceder a un mercado que hoy en día es un mercado que prácticamente no tiene tasa de paro. Efectivamente. Y luego, sobre todo, el tema de los cambios, como decíamos, los cambios en Europa, ¿no? Las prohibiciones de sistemas basados en combustibles fósiles. Yo creo que España ya no es un país que camina solo, andamos en la dirección europea. Y la dirección europea, al final, es verdad que Europa siempre es el primer mundo, quitando Estados Unidos, quitando Asia, quitando China, el primer mundo en hacer todo este tipo de cambios. Es decir, no hay ninguna política más avanzada a nivel mundial que la política de descarbonización de la Comunidad Económica Europea. Sí. Pero bueno, si tenemos que ser líderes, seremos líderes, ¿no? Nos queda otro remedio. A veces hay que morir de éxito, ¿no? De algo Alguien tiene que empezar, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Esto lo voy a pasar un poco deprisa por el tiempo, porque también queríamos hacer incidencia a la importancia de estar preparado para minimizar los riesgos. Wozenberg decía, progresar es ganar independencia respecto de la incertidumbre. Hemos visto antes el entorno tan incierto en el que estamos y el que viene será igual de incierto, pero además cambiará mucho más rápidamente. Seguro. Por eso es tan importante ser conscientes de que tenemos que estar preparados. Esta es muy buena, la de la cebra, ¿eh? Sí, es un clásico de la competencia. Una cebra no tiene que correr más que la leona, tiene que correr más que las otras cebras. ¿Cómo puedo correr yo más que las otras cebras? Formación técnica, digital, conocer la normativa, conoce tu producto, conoce tu cliente, asesora, reacreditación, busca qué asociación te puede aportar más. No se trata de estar en 40 asociaciones, busca aquella que te dé aquello a lo que tú solo no puedes llegar. Pero recuerda que el enemigo no es la leona. Sobre todo formación y formación, para estar al día, porque el mercado avanza tan rápido. Yo, desde el punto de vista de los fabricantes, yo os puedo contar el caso particular, ¿no? Antiguamente, los cambios de gamas de producto, en el producto doméstico no se hacía más rápido, pero en los productos semi-industriales o los productos industriales tardábamos 5, 6, 7 años en hacer un cambio de producto. Hoy en día, en la aerotermia, los fabricantes estamos cambiando gamas de producto a máximo 2 años vista. O sea, el nivel de velocidad es tan rápido porque precisamente está legislado o digamos la legislación te empuja a ello, que todo es mucho más rápido. Entonces, claro, antes tú te aprendías un producto y cuando ya pasaban 3 años ya lo dominabas perfectamente. Hoy, cuando han pasado 3 años, el producto ya no existe. Ya tienes que haberte aprendido el nuevo. Es un reto de cara a futuro. Y la asociación ayuda a estar al día de todo esto, porque no tenemos tiempo para hacer todas estas cosas. Hay demasiados cambios, y desde Europa nos están obligando a un cambio muy rápido en estos momentos, obligados por esa dependencia que tenemos también del gas de Rusia. Pero bueno, cuando no es eso, es otra cosa, porque nos viene un tsunami, se va, nos viene otro y llega otro. Y aquí queríamos darle un poquito de relevancia a la bomba de calor como gran protagonista de los planes de descarbonización europeos, ¿no? Nos llegan desde todas partes señales de que la descarbonización es obligada. Y en la parte no solo de calefacción, porque la bomba de calor al final es calefacción, es refrigeración y es producción de agua caliente sanitaria. Y además la única tecnología que cumple los 3 objetivos de la Unión Europea, ¿no? Reducir emisiones de CO2, aumentar energías renovables y reducir el consumo energético. Y bueno, desde AFEC llevamos 7 años con un plan de promoción. No quiere decir que la bomba de calor tenga 7 años. Hay por ahí un catálogo, creo que del año 52, de una empresa americana que propone, es un catálogo de 8 o 10 páginas que propone la bomba de calor y dice, bueno, es que la propuesta de valor que hace sigue exactamente igual, la tecnología ha evolucionado y ha cambiado, pero sigue exactamente igual. Pero bueno, en este plan de promoción llevamos 7 años. Es muy importante lo que has dicho, Marta, porque
últimamente oímos, ostras, no se habla de otra cosa que la bomba de calor. Europa y la bomba de calor y el Heat Pump Association y todo esto. ¿Por qué es tan importante ahora la bomba de calor a nivel europeo? Pues básicamente por lo que ha dicho Marta, por esos 3 aspectos que son muy importantes, que es descarbonización, lo que es reducción del consumo de energía primaria, o sea, eficiencia energética, y luego porque es una energía renovable. Es decir, ¿por qué todo el mundo apuesta por la bomba de calor? Precisamente por eso, por su sistema, por la eficiencia de su sistema, digamos, y la evolución que va a conseguir en los próximos años. Yo creo que esta es una de las cosas claves, no solo en España, sino en toda Europa. Exactamente. Bueno, no voy a repasar los mensajes porque yo creo que en cuanto a bomba de calor están claros. Nos quedan dos transparencias con, no con una evolución futura, pero sí una revisión del mercado para que veáis cuál es la tendencia, y luego ya la última frase de Wassenberg para cerrar la jornada. Esta te la dejo a ti, Francisco. Bueno, estamos en un mercado en crecimiento. Es decir, si os fijáis en la primera línea, estos millones de euros de facturación, estamos hablando que en el año del 2020 al 2021, y podemos hacer memoria, 2020, año de COVID, sí que es verdad que el sector de la climatización se consideró como un sector de primera necesidad, y muchos de los fabricantes y muchos de vosotros estuvimos trabajando durante la época de COVID. Toda la gente se quedó en casa, hubo muchísima demanda de los sistemas de climatización por la mejora de las condiciones en casa y todo esto, con lo cual el año 20 no fue un año malo comparado con el 19, fue mejor, pero es que el año 21 sigue creciendo, y esa tendencia en equipos de climatización va a crecer exponencialmente. Es un poco lo que os hablaba, es decir, en sistemas de aerotermia o en sistemas de bomba de calor tenemos crecimientos por encima del 30% cada año, es decir, y esto no va a parar. No va a parar porque la legislación a nivel europeo, el sistema de incentivos y las necesidades a ello nos evoca, ¿no? Y luego, bueno, tenemos crecimientos también de lo que es la parte de unidades de tratamiento de aire o unidades de ventilación con recuperación de calor, en temas de distribución. Es un mercado en crecimiento, es un 12% de crecimiento, que la verdad, para la época en la que estamos, está bien. No está nada mal. Efectivamente. O sea, que estamos en un mercado con un gran futuro. Exactamente. Y bueno, antes de la última cita de Wassenberg y acoger las preguntas que podáis tener, pues quería dar las gracias a FEGICAT por habernos invitado a participar, pues también a Adam, que nos ha presentado, y a los técnicos que nos han mimado mucho antes de empezar. Y os dejo con la última, que esta sí que nos va a explicar exactamente cómo podemos predecir el futuro con acierto. Solo tengo fe en la duda. Entonces, no demos nada por sentado. O sea, que solo nada sé que es no sé obvio. nada. No nos acomodemos. Solo tengo fe en la duda. Dudar es bueno. Dudar es bueno. Y para resolver dudas, pues preguntas. Y generas más dudas, pero sigues teniendo fe en la duda. Así que, bueno, eso es todo por nuestra parte. Y si nos deja yo creo que ahora es el momento de nuestro moderador favorito, pues si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Sí, todos hemos escuchado de nuestras madres cuando decían que las lavadoras, las neveras, etc., esos electrodomésticos, que los de ahora no duran como antes. Antes duraban 15, 20 años. ¿Creéis que en el sector de las instalaciones, en este caso de climatización, los fabricantes ahora, por las necesidades del mercado, es decir, nuevas tecnologías, cambio de gases, cambio de materiales, están fabricando de una manera con una menor durabilidad que la de antes, o sea, más a corto plazo, o fabrican con la misma calidad? No, yo te voy a poner el ejemplo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando yo era pequeñito. ¿Tú te acuerdas la primera televisión que tuviste en casa? ¿Cuántos años te duró? Uf. Es lo mismo que me pasó a mí. Es decir, yo me acuerdo, las televisiones antes te duraban 10, 15 años. Hoy en día ya no es que la televisión te dure 10 o 15 años. Es como el ordenador. Es que a los 2 años el sistema evoluciona tan rápido que ya no es que te vaya lento, es que la carga de programa necesita otras necesidades. El aire acondicionado es lo mismo. Es decir, el otro día entraba en una tienda y había una marca de aire acondicionado, 2 aparatos de aire acondicionado, sistemas ventana. Los que lleváis más años que yo en el sector, yo fue el primer producto que dejé de vender en la compañía cuando entré, hace ya casi 20 años. Y tú vas por Sevilla y hay un montón de ventanas que todavía funcionan. Pero claro, no son los más eficientes que hay en el mercado. La evolución es
pensar que cada vez que se cambia una gama de producto un fabricante, el producto evoluciona. La aerotermia que se monta hoy y la aerotermia de hace 10 años no tiene nada que ver. La cantidad de mejoras que hay es brutal. Y ya no es que lo fabriques, digamos, si el producto va a aguantar. Hacemos productos para que aguanten en durabilidad, porque al final, claro, desde un punto de vista del fabricante, si tú te haces una inversión de un producto y a los 10 años se estropea, no tienes una reputación en el mercado. Yo lo vi más allá. Cuando a veces se busca la reparación, sobre todo ahora que también buscamos la sostenibilidad, ¿no? Un poco la economía circular. Exactamente. Si podemos reparar en vez de comprar algo nuevo, porque eso lleva detrás una fabricación y una contaminación, claro, si queremos reparar necesitamos que los fabricantes aumenten el plazo de recambios. Si solo tenemos 8 años, ¿cómo le dices al cliente de que esto está fuera ya de stock? 10 años ya por ley. ¿10 años? Mira, ahora mismo... Desde este año, 10 años por ley, ¿eh? Sí, mira, este año se aprobó una nueva ley de garantías. Antes se hablaba mucho de la obsolescencia programada. Decías, uy, es que a los 2 años se me ha roto. ¿Por qué? Porque acaba la garantía. No, se ha extendido. Ahora son 3 años. La carga de prueba... La carga de prueba pasa a los 2. Pasa a los 2 en lugar de 1. Mira, a nivel europeo se está fomentando mucho, como dices, la economía circular. En algunos países se empieza a hablar, no sé si trascenderá, se empieza a hablar del índice de reparabilidad. Yo creo que eso es muy complejo hacerlo, pero ya crea una predisposición, a lo mejor, a que un instalador o un usuario final empiece a seleccionar productos por la fama que tengan en el mercado o porque te den una garantía comercial de, mira, yo he hecho un proyecto estratégico de tener los repuestos básicos que no sean cautivos y que sean genéricos. Y yo creo que eso irá a más, porque se está empezando ya a pensar en regularlo. Y desde luego la garantía se ha extendido ya desde el 1 de enero de este año. Pero desde el 1 de enero del 2023 los fabricantes estamos obligados por ley a tener piezas de recambio durante 10 años desde el final de vida de fabricación del modelo. Al final ya acabó, al final se protege un poco también al consumidor, porque en vez de darle la solución de señora, señor, cambie de máquina porque no hay recambios, es decir, el poder encontrar la pieza para poder alargar la vida a ese aparato, pues creo que también le das como digamos un respiro, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo una reparación que un cambio de máquina. Correcto. Económicamente hablando. Pero volvemos a lo que te explicaba antes también. Yo como usuario, ahora ya no hablo como fabricante o yo como usuario final. Si hoy me instalo una máquina, dentro de 10 años, la tecnología será tan diferente y será tan eficiente que diré, ostras, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Arreglarlo, cambiarlo o sustituir el equipo? Porque antes eso que decíamos, antes una televisión, pues esto, estará 10, 15, 20 años y la gente lo arreglaba. Hoy en día sí que es verdad que la evolución es tan rápida. Sí, lo que pasa es que es verdad, sí que es muy difícil ese índice de reparabilidad, cómo poner parámetros para que sea justo para todos, pero sí que se está hablando a nivel europeo de esto, por el tema de la economía circular, el hecho de aprovechar, no podemos, o lo reciclamos todo al 100% o aprovechamos más la vida de los productos. Yo dudo que ese índice de reparabilidad llegue a trascender en un texto legislativo. Pero por lo menos ya hay gente que está pensando en ello y que puede ser una propuesta comercial diferente o de un Estado miembro separado. Y luego te pondré un ejemplo de otro país también. Por ejemplo, en Francia, hoy en día, tú no puedes alquilar un piso si tu sistema de climatización, calefacción y producción de agua caliente sanitaria no tiene un sistema de energía renovable. Esto es por ley. Tú lo puedes tener, pero tú no lo puedes alquilar o lo puedes vender. No es claro. A ti se te estropea y ¿ahora qué haces? Tienes que decidir. Al final muchas veces se legisla para que, a lo que vamos, ¿no? La mayor utilización de energías renovables. Si tú ya tienes un sistema de energía renovable, por supuesto, lo puedes reparar y no tienes por qué cambiarlo. Y lo puedes seguir reparando. Sí, pero si tú quieres, por ejemplo, alquilarlo, no vas a poder hacerlo. Yo creo que este chico tenía una pregunta. Sí, antes has dicho que la bomba del calor es renovable. Sí. Y no lo entiendo. ¿Las bombas de calor? Sí, que has dicho que era energía renovable. No se oye bien. O algo así. Sí, que es una energía, está considerada una energía renovable. ¿Ah, sí?
Sí. Vale. A partir de un rendimiento mínimo para las eléctricamente accionadas y de otro tipo de rendimiento para las accionadas a gas. A Vale, partir de pero un rendimiento. si va con electricidad producida con gas, Sí, una pero bomba de calor no es sí, pero, renovable, por ejemplo, ¿no? como Bueno, la sí, pero si me permites un segundo, mira, según el factor eléctrico actual, la bomba de calor, la aerotermia normal, tiene que tener un factor de rendimiento por encima del 2,5 para que para que compense toda esa energía primaria producida con combustible sucio, digamos. Bueno, vale. Era un 2,5. Según el factor eléctrico de ahora, 10 años después que empieza a haber más electricidad verde, ese factor todavía no es público, pero ya se va adelantando, baja al 2,1. Entonces, si tú tu bomba de calor la alimentas con fotovoltaica, te seguirán exigiendo por ley el 2,5 y será renovable desde el punto cero. Si es eso a lo que te referías. Sí, sí, claro. Digo, si va con electricidad hecha con petróleo, sí, al estará final es un tema de renovable, ¿no? eficiencia, es decir, Ahora, por cada es kilovatio una manera que de consumes, decir es renovable porque es eficiente. Bien, de acuerdo. Vale, entendido. de alguna manera sí. Muchas gracias. Querías, ¿no? Sí, una cosa, hablé con un fabricante y le comenté, digo, ¿cómo es que no hacen productos que aguanten 20 años? Por ejemplo, un horno o un frigorífico. Y me contestaron, digo, que no tiene ningún sentido porque la cocina de aquí de 10 o 12 años se va a estropear y van a poder una cocina más moderna, una cocina de otro tipo de diseño y este electrodoméstico allí va a cantar como una almeja. Y entonces no tiene ningún sentido que aguante 20 años un electrodoméstico o 15 años. Sí, al final yo creo, esto es como todo, es decir, yo no sé en la casa de cada uno, es decir, yo, por ejemplo, la nevera, pues me la cambio cuando se estropea, o el fregaplatos me lo cambio cuando se estropea, es decir, Sí. no lo cambio por estética. Es decir, Puede que sea un comentario de un fabricante, pero a mí personalmente, y aquí no estoy hablando en nombre de AFEC, y estamos hablando de otro gremio distinto, no de equipos de clima, pues suena a pues un argumento comercial más que a un propósito, porque yo creo que si tú miras el número de viviendas que hay en España y las licencias de obra para renovación, no sale tanta renovación cada pocos años de cocinas. Duran bastante más. Y luego, No, sí. yo qué sé, electrodomésticos, por ejemplo, otro tipo de electrodomésticos, cuando se pusieron de moda los electrodomésticos de color plateado. Yo tenía en casa electrodomésticos de color plateado, pero yo creo que la gente tampoco los cambia. Yo espero al final, yo soy un poco como él, ¿no? Espero un poco a que se estropee y decido si lo arreglo o lo cambio. Pero sustituir por sustituir, hombre, a no ser que tenga un beneficio, yo hablo como usuario final, ¿eh? A no ser que tenga un beneficio en una mejora del consumo o algo de esto. Yo os iba a sugerir, perdona, porque me parece que tenemos que dejar sitio a los Sí. siguientes, pero si quieres seguimos hablando aquí fuera. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias. gracias a vosotros. Marta y Francisco, muchísimas gracias. Y cerramos así el ciclo de ponencias que hemos llevado a cabo desde ayer por la mañana hasta hoy. Disfrutad mucho de lo que queda de feria, queda 1 hora y media aproximadamente. Espero que hayáis pasado un buen rato y habéis logrado vuestros objetivos en la feria de FinTech de este año 2022. Muchas gracias. Gracias.